Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar trabajando con la fuente de voltaje, que es su proyecto final para este semestre, en el que se introdujeron a la electrónica. Entonces vamos a armar la fuente de voltaje. Vamos a hacerlo en tres pasos. Primero la vamos a estar armando en el simulador, ¿sí? Vamos a estar trabajando con Proteus para ver cómo funciona, familiarizarnos con los componentes, ver qué es lo que está sucediendo, y posteriormente lo vamos a llevar eso a la tablilla protoboard. Ya que lo tengamos en la tablilla protoboard, lo vamos a llevar a una tabla fenólica que va a ser tipo protoboard. Vamos a soldarla ahí, vamos a hacer que funcione y todo. Y por último lo vamos a montar en un gabinete, en un pequeño gabinete, en una estructura que ustedes mismos tienen que construir, ¿no? En mi caso yo la voy a construir con el material que tenga en casa, un poco de madera, un poco de acrílico, y entonces con eso vamos a estar trabajando. El chiste es que al final nosotros podamos entregar una fuente de voltaje de 5 volts a 1 ampere, ¿sí? Con 1 ampere como máximo, que esté funcionando a la perfección, ¿vale? Entonces hay que utilizar conocimientos de todo lo que se vio durante este semestre, desde cómo funciona un diodo, de cómo funcionan algunas cosas en la protoboard, cómo funcionan algunas cosas en el simulador, ¿sí? Cómo se puede soldar y desoldar elementos, cómo se utiliza una tabla fenólica. Entonces vamos a utilizar todo esto y bueno, esperemos que el video no quede tan largo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar para que no nos demore más. Vamos a simular nuestro circuito. Vamos entonces a abrir Proteus para poder hacer la simulación y observar cómo va avanzando. Vamos a esperar a que abra. Entonces lo que vamos a hacer es abrir proyecto, darle un nuevo proyecto. Vamos a ponerle 5 volts. ¿Sí? Pueden ponerle un nombre que ustedes quieran ya saber. Ok, ya tenemos esto. Vamos a poner en modo componente. Lo primero que necesitamos es un alternador. ¿Sí? Fuente alterna, de corriente alterna, perdón. Para simular a nuestro transformador. Igual podríamos poner el transformador, ¿no? Pero vamos a evitarnos esa parte. Hay que configurarlo. Lo necesitamos. Si compran el de 18 volts con tap central les va a dar 9,5. Entonces vamos a ponerle con 9 y tomamos las puntas de un extremo y del centro. Y vamos a colocar aquí 60 Hz. Le damos a aceptar. Ya está configurada nuestra fuente. Ahora vamos a colocar el puente de diodos. Le damos aquí Bridge para poner los puentes. Aquí tenemos el genérico, o podemos poner de estos, ¿no? Vamos a poner este de 50 volts a 1 ampere, que creo que es el más pequeño de los de 1 ampere. Y le vamos a dar a aceptar. Lo colocamos. Necesitamos, aparte del puente de diodos, necesitamos también un capacitor. De 1000 microfarads. Entonces le damos aquí en capacitores, en la descripción. Vamos a buscar a 1000 microfarads y a mínimo 36 volts me parece que era. Entonces este de 35 están bien. 1000 microfarads. Vamos a poner aquí. Necesitamos nuestro 7805 para regular. Le damos 7805. Y aquí nos dice que es a 5 volts y 1 ampere, ¿no? Entonces, también cuando compren su transformador, pídanlo a 1 ampere, porque nuestra fuente es lo que nos va a entregar. ¿Qué más necesitamos? Otro capacitor. Vamos a recorrer esto aquí. Necesitamos otro capacitor. Este va a ser de 10 microfarads. Entonces vamos a buscar aquí a 10. Estamos en 100. 10 nanos. 10 picos, 10 micros. Igual, con este de 25 volts es más que suficiente. Bueno, vamos a poner de
Este electrolítico de 16 volts me parece que es el que les pide en la práctica específicamente. Recuerden que estos sí tienen polaridad, entonces hay que colocarlos más menos. Necesitamos un LED. Aquí le damos red LED para poner un rojo. Me parece que les pide un verde, entonces no importa, da lo mismo. Y ese hay que protegerlo con una resistencia. Entonces vamos a buscar aquí una resistencia para hacer esa protección. Resistores a 0.6 watts. De medio watt lo pide, me parece, la práctica. Y vamos a poner que sea, de todos modos lo vamos a modificar. Vamos a poner este. Lo giramos y lo modificamos. Lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ustedes ya son expertos en esto, ¿no? Le damos 330 y hasta ahí estaría. Vamos a conectar todo esto. Sí, entonces recuerden que donde se encuentran los dos negativos, eso va hacia la parte positiva, que es la parte positiva de donde está esto, ¿no? Entonces vamos a conectarlo así tal cual. Fíjense cómo va a quedar el acomodo. Entonces, estos van a la parte negativa o la tierra. Ajá. Este va hacia el positivo. Este alternador lo vamos a conectar aquí. Y aquí. Ok. Ya está. Hay que colocar a la tierra. Le damos aquí. Ground. Y ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí para medir cuánto nos está entregando a la salida. Vamos a colocar a nuestro de corriente directa voltmetro. Aquí está. Conectamos acá. Conectamos acá para ver qué voltaje nos está dando y le damos play. Ahí está. Vamos a hacer esto más grande. Queremos ver esta parte de aquí. Ahí está. 5 volts exactos. Está prendiendo nuestro LED. Este es el indicador de que está funcionando. Y tenemos nuestros 5 volts. ¿Vale? Entonces, vamos a conectar ahora a nuestro osciloscopio para ver un poco cómo se ven las salidas, ¿no? Le damos aquí, le damos osciloscopio. Y hay 3 puntos que nos interesan. Hay que pausar esto, darle stop. Hay 3 puntos interesantes que deberíamos saber, ¿no? ¿Cómo está pasando? Sería más bien la entrada. Sería aquí después del puente de diodos y del filtro, ya que se está haciendo la rectificación y que se está haciendo el filtrado. Y sería también ya pasando la rectificación de los 5 volts con su respectivo filtrado, ¿no? O sea, aquí se está haciendo a la vez la rectificación, ¿sí?, de onda completa y el filtrado, ese rizo. Entonces aquí, cuando midamos acá, lo que nos va a dar ya es el rizo en la señal. Esta pues la señal de entrada tiene que ser una alterna, aquí nos va a dar el rizado y aquí ya nos tiene que dar una línea continua, corriente directa, ¿no? Porque aquí ya está aplicándose el bajarlo a 5 volts y se le está poniendo un filtro más y nuestro indicador, ¿no? Entonces vamos a darle play y vamos a observar qué es lo que se ve. Ok, vamos a apagar primero este canal D que no nos está funcionando, más bien que no estamos ocupando. ¿Sí? Esto todo lo vamos a distribuir. Ajá. Y vamos a hacer más grande esto para que se vean esos rizos que les comento. Fíjense, ahí se ven esos rizos.
Vamos a hacer esto más pequeñito. Entonces ahí tenemos nuestra señal, ¿sí? Esta azul sería, más bien esta amarilla es la señal de entrada, esta azul es la señal después de la rectificación de onda, y una vez que se hizo la rectificación de onda, tenemos también ese rizado que se está haciendo con el filtro, ¿no? Entre lo que carga y descarga el capacitor se hace este rizado, y entonces ya nada más tenemos que pasar con el 7805 a cortar esta parte, digamos esta parte rizada, y entonces nos quedamos con los puros 5 volts, es corriente directa. Fíjense, aunque yo le baje aquí, va a seguir siendo una línea recta. No pasa lo mismo con este, ¿no? Que aparentemente aquí era una línea recta, pero ya cuando lo vemos a detalle a más milivolts, fíjense cómo se ve en realidad ese rizado, ¿sí? Ahí está un poco exagerado, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos esta parte, ¿no? Esta parte es importante que ustedes la vean. Le vamos a dar stop, y esta sería entonces nuestra fuente armada en el simulador de Proteus. Vamos entonces a proceder primero a armar nuestro circuito, nuestra fuente, en la tablilla protoboard. Yo tengo aquí la tablilla protoboard y en ella ya he montado mi puente de diodos, ¿sí? No conseguí el puente como tal, pero les repito, pueden armarlo con diodos 1N4007, poniéndolos en este acomodo, tal y como se muestra la imagen del puente de Grex. Entonces lo que tienen que hacer es que vamos a ir de negativo a positivo, después de positivo a negativo, ¿sí? Aquí se van a encontrar los positivos. Déjenme busco algo para señalarles. Entonces aquí se van a encontrar los positivos. Entonces va positivo, negativo, aquí va positivo, negativo y negativo, positivo. Aquí se encuentran los negativos, ¿sí? Esos son diodos 1N4007, y ya le recorté las patitas aquí para que no queden tan grandes, que no quede tan feo esto. Entonces ya tenemos nuestros diodos. Ok, ya que tenemos conectado nuestro capacitor, ¿sí? Nuestro filtro, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro regulador de voltaje. Este es el regulador de voltaje, ¿sí? Deben de comprarlo así. Hay que ponerle un disipador de calor, ¿sí? Para que pueda... Lo que va a hacer es que va a bajar el voltaje que venía de la fuente de corriente alterna y que ya pasó por el filtro y ya hizo ese efecto de rizado que ustedes ya conocen. Va a bajar ese voltaje a 5 volts. Entonces, como está disipando voltaje o está regulándolo, lo que va a hacer es que va a sacar el exceso en forma de calor. Por eso hay que colocarle este disipador en aluminio, ¿sí? Para que pueda ayudarle. Para utilizarlo, entonces tenemos 3 terminales. La que está a la izquierda, esta es la entrada. La que está a la derecha es la salida. Y el del centro es tierra. Entonces es muy fácil de utilizarlo. Lo único que vamos a hacer es que en nuestra tablilla protoboard, ¿sí? Primero le vamos a poner un puentecito para colocar aquí esta línea roja, ¿sí? Y se lo coloco así, y entonces ya tengo esta línea roja que va a ser la que nos va a alargar. Ajá. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en el diagrama que ustedes tienen en su manual, lo que hace es que estos que están hacia el positivo, digamos, hacia la parte de arriba, están conectados también a la entrada, ¿sí? A la salida le vamos a conectar otro cablecito que va a ser el que nos va a hacer el alargue hacia las demás componentes. La salida la puse en color verde, ¿sí? Si se fijan, está hacia el otro lado. Lo que voy a hacer con los otros, con el del centro, es que voy a puentear aquí, primero. Voy a hacer un puentecito para el centro. Con los azulitos, porque los azules los estoy ocupando para las tierras, ¿no? Entonces, fíjense, de ahí del centro lo voy a mandar a tierra. Entonces ahí pongo un puente, ya tengo conexión con el otro lado.
y aquí voy a poner el otro puente, hacia donde van todas las tierras, ¿sí? Y no necesitamos estar poniendo cables tan largos ni demás, ¿no? Hay que aprovechar esas continuidades para poner cablecitos pequeñitos y que no se vea tanto, para que se vea bien el alambrado, ¿no? Después de esto vamos a colocar otro capacitor que va a ser nuestro filtro, ¿sí? Vamos a poner a nuestro filtro, que es un capacitor de 10 microfarads. Entonces vamos a colocarlo también aquí. Ese va del positivo hacia tierra. Entonces ahí está. Ya crucé ese puentecito y entonces vamos a ponerle un puentecito hacia tierra. Recuerden que los capacitores electrolíticos sí tienen polaridad. El negativo está señalado ahí, ¿no? Con un menos en esa franja gris. Entonces hay que respetar esa polaridad. ¿Sí? También es la terminal más corta. Ya que tenemos eso, vamos a colocar en paralelo a este capacitor, vamos a colocar a un foco LED verde, nos pide la práctica. Si tienen algún otro color está bien, ¿no? Ese va a ir igual de tierra. Lo vamos a subir. Bueno, voy a alargar primero esto. Así el siguiente. Vamos a ponerle nada más un puentecito aquí. Para alargar, digamos, esa terminal. Ahí está, lo único que estoy haciendo es extender esta línea, ¿sí? Porque ahí es donde voy a colocar entonces a mi LED. En este caso me quedó uno por acá. Ese LED hay que ponerle una resistencia de protección. Yo tengo aquí mi resistencia, le corté las patitas para que no quede tan larga. Regularmente se colocan resistencias de 330 o de 220 ohms. ¿Vale? Ahí está, ya la tengo, ¿sí? Ahí está su resistencia de protección y está haciendo una sola línea, ¿no? Y entonces ya tendría yo ahí mi fuente terminada. Voy a poner unas extensiones más para poder hacer las mediciones que nos están pidiendo. Entonces miren, ahí está esta extensión para poder hacer aquí la medición. Y le voy a poner una al azul también. Ah, bueno, aquí hay que puentear, ¿sí? Y entonces ya tengo continuidad en toda esta línea, ¿no? Estas van a ser mis salidas, ¿va? Vamos a medir ahí entonces qué voltaje nos está dando y si es que prende nuestro foco. Ah, pues esperen, hay que conectar todavía a nuestro transformador. Para conectar al transformador, miren, aquí ya tengo un transformador que acabo de comprar. Es de lo compré a 12 volts. No tenían uno más grande, entonces compré el de 12 volts. Está bien, con este les funciona. Y a 1 ampere. Con derivación tap central para algunos otros proyectos donde podamos sacar un voltaje menor. Y lo que hice fue que le coloqué un par de puntas, ¿sí?, con cable telefónico para poder conectarme a mi protoboard. Del otro lado, las puntas de entrada, le he colocado una clavija para poder hacer nosotros ahorita la prueba, ¿no? Hay que colocarle a esta clavija también un interruptor, pero una vez que ya lo vayamos a pasar hacia nuestro proyecto final ya en la tabla fenólica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestro transformador. ¿En dónde va a ir? Va a ir en las terminales de mi puente de diodos que no he usado. En este caso es esta, en esta terminal y en esta terminal. Indistintamente, no importa en cuál lo pongas. Entonces, ya los tenemos ahí, ¿vale? Ya están conectados. Lo que voy a hacer ahora entonces es conectar a la fuente. ¿Sí? Tengo aquí mi conexión, tengo mi clavija y conectamos. Fíjense cómo en automático este LED se prende, ¿no? Este LED es para indicarnos solamente que ya está funcionando nuestra fuente. Entonces tenemos nuestro puente de diodos que está rectificando la onda, nuestros filtros con los capacitores, nuestro indicador y nuestro regulador de voltaje, ¿sí? Esos son los componentes esenciales para nuestra fuente de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver que efectivamente nos esté dando los 5 volts, ¿sí? Para eso, yo tengo aquí mi multímetro. Sí, ahí está mi multímetro. Le he colocado unas puntitas para que sea más fácil medir. Y entonces en estas puntas que vienen con unos caimán,
vamos a medir el positivo, hacia positivo y hacia negativo. Y vamos a decir que queremos medir voltaje de corriente directa. Y ahí está. Nos está entregando 5.01, 5.02 por ahí, ¿no? Volts de corriente directa. Se fijan, aquí está señalado que es corriente directa. ¿Sí? Vamos a acercarlo. Ahí está, volts de corriente directa. Entonces, está funcionando correctamente nuestra fuente que acabamos de hacer. ¿Qué nos falta? Hay que colocar un foco piloto, nos dice, para ver que sí funcione, ¿no? Aquí tengo también focos pilotos que hemos usado en otras prácticas. Ya listos. Entonces conectamos y tiene que prender, obviamente. Estos focos son de 6.3 volts, ¿no? Ahí está prendiendo. ¿Sí? Ahí está alumbrando perfectamente. Desconectamos para que vean cómo se apaga. Y a la hora en que conectamos, se prende. ¿Vale? Ya la tenemos armados en la protoboard. Lo que sigue es armarlo en la fenólica. Se les pide una fenólica con una distribución de protoboard, con el fin de que sea más fácil para ustedes armar ese circuito, porque nada más hay que mudar todo esto que acabamos de hacer a esta tablilla, ¿no? Entonces fíjense, hay que pasar esto hacia acá. Vamos a utilizar hasta media tablilla. Con eso va a ser más que suficiente para que nosotros podamos armar nuestra fuente. Esto funciona exactamente igual, ¿sí? Tenemos continuidad en las líneas que van así, van horizontales, y en las que van verticales, ¿no? Tenemos esa continuidad. Hay que soldar en esta tablilla para poder crear nuestra fuente ya en la tablilla fenólica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir mudando todas esas piezas hacia acá. Bueno, vamos a desconectar esto, fíjense. Pongan atención en el LED verde. A la hora en que desconecto, ya está desconectado. Y fíjense cómo tarda en apagar, ¿sí? Voy a volver a conectar. Ahí está prendido, ¿sí? Ahora voy a desconectar y fíjense cómo tarda en apagar. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Pues se explica muy fácil, ¿no? Tenemos capacitores que tienen carga retenida y entonces no va a apagarse el LED hasta que no se consuma esa carga, ¿vale? Entonces vamos a ir mudando todo este material hacia nuestra tabla fenólica, ¿sí? Tal cual, o sea, vamos a mudar esto así y lo vamos a ir colocando en los orificios que tiene la tabla fenólica para nuestros dispositivos, ¿no? Vamos a mudar todo, incluso a los cablecitos, incluso esos puentecitos que tenemos, hay que pasarlos. Hay que cortar exactamente bien esos cablecitos para que no hagan contacto con otras partes de cobre. Entonces hay que ir colocando todo esto bien, ¿vale? Bueno, pues voy a ir haciendo eso y les muestro cómo queda ya soldado esto. Y después lo montamos para ver cómo queda, ¿no? Ok, ya pasé a mi fenólica, el circuito, ¿sí? Todavía no lo he soldado. Fíjense cómo en la parte de abajo siguen todas las terminales largas. Entonces hay que cortar todas las terminales, hay que hacer el soldado. Pero se pasa exactamente igual que como si nosotros estuviéramos armando en la protoboard, ¿eh? Exactamente igual. Fíjense cómo quedaron exactamente igual los mismos cables, los mismos componentes. Entonces ahora nos falta hacer la soldadura, ¿sí? Se les pidió esta tabla fenólica ya hecha así, para que ustedes puedan facilitarse, ¿no? Pueden cortar aquí, con cuidado, para que puedan ocupar esta otra parte para un proyecto futuro y nada más se quedan con este circuito en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces hay que ir armando exactamente igual que como armamos en la protoboard, ¿sí? Ok, pues entonces igual voy a terminar de armarlo y les muestro cómo queda. Okay. Yo aquí ya tengo soldada mi placa. Fíjense como ya tengo aquí todo bien soldado, ¿sí? Hay que tener cuidado de que no se junten unas con otras, que quede todo bien. Hay que ir probando continuidad con nuestro multímetro. Aquí ya tengo yo todo soldadito, ¿sí? Nuestro transformador utilicé el tap central para que alimentara con la mitad y no tuviera que disipar tanto calor y tanto voltaje ese transistor, perdón, ese regulador. Y entonces ya tenemos esto. Hay que cortar todos los excedentes en las puntas, que quede bien. Y podemos entonces probar que todo vaya bien hasta ahorita.
Ya tengo hecho un desastre aquí, pero bueno, es prueba de que estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, vamos a conectar nuestra fuente, ¿sí? Aquí tengo mi conexión. Vamos entonces a probar nuestra fuente. Vamos a ponerla aquí. Vamos a escombrar un poquito todo esto. A ver, ahí está. Entonces conectamos. ¿Sí? Y en automático se prende el LED, ¿no? Nuestro indicador. Vamos a ver que sí nos esté dando el voltaje que nos estaba dando y que no hicimos una mala conexión o algo. Entonces tenemos nuestro multímetro digital. Lo configuramos en que vamos a medir voltaje de corriente directa hasta máximo 20 volts. Y vamos a medir a la salida. Entonces, vayan poniendo atención en el multímetro. Y voy a medir la salida. Ahí está, tenemos los 5.01, 5.02 volts de corriente directa. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema, estamos todo correcto. Vamos a montar esto entonces a nuestro gabinete. Aquí pueden ustedes cortar, fíjense cómo yo ocupé solamente la mitad de la placa fenólica, entonces podemos cortar a la mitad, ¿sí? Con cuidado. Y ocupar esa otra mitad para un proyecto futuro, ¿no? Para que no gasten tanto. También no hay que gastar en tanto en material por la cuestión económica y por la cuestión de medio ambiente, ¿no? No hay que desperdiciar tantos materiales, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra placa perfectamente soldada, ¿sí? Con su transformador, y vamos a montar todo esto en un gabinete. Vamos a ponerle aquí una salida. Fíjense, yo voy a utilizar estas borneras, las voy a reutilizar. Las tenía por ahí, entonces las voy a utilizar. Estas se supone que tienen una entrada o sirven para que sea un positivo y un negativo, uno el de afuera y el de adentro. Sin embargo, yo las voy a utilizar así, las voy a colocar, voy a conectar solamente a estos extremos y le voy a colocar estos caimanes cada que yo quiera sacar alimentación de ahí, ¿sí? Yo voy a utilizar estos porque ya es noche y se me olvidó a mí comprar unas borneras, pero ustedes pueden utilizar o pueden ir a la tienda de electrónica y comprarse unas borneras. No les cuestan más de 8 pesos, les costarán como 5 unas borneras. Les dicen que es para 2 y en esas entra a presión el cable telefónico. Entonces ya de ahí siempre pueden sacar sus 5 volts, ¿no? A mí esta me pareció una buena opción. La estoy utilizando de una plaquita que tenía aquí, ¿sí? La estoy reutilizando de una de esas. Entonces la voy a utilizar así. Ahí le voy a conectar mis caimanes para que cada que quiera sacar el voltaje lo pueda sacar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita les muestro cómo va quedando ya montándolo en el gabinete que le estamos haciendo. Les muestro cómo quedó mi fuente. En este caso ya la terminé. La tengo aquí armada. Le hice un gabinete de madera, ¿sí? He puesto o he atornillado. Hay que atornillar bien el transformador. Hay que colocar nuestro circuito, ¿sí? Igual hay que colocarlo hacia la madera, hay que atornillarlo. Le he puesto unas salidas, le soldé unas salidas, ¿sí? De aquí, este cablecito que ustedes ven, este azul, ¿sí? Es nuestro negativo y lo conecté a la parte de acá, ¿sí? Se fijan, uno es más oscuro que otro. Este se supone que es del rojo, no se ve muy bien creo que a cámara. Ahí está. Entonces lo he conectado al negro y al rojo he conectado la parte que venía de nuestro positivo, que aquí se ve con ese cablecito verde que se alcanza a ver aquí, ¿sí? Ok, ya tengo aquí mi gabinete. Lo voy a sellar al final con una tapa de acrílico, ¿sí? Pero quería que ustedes vieran cómo queda por dentro, ¿no? Entonces esto va a quedar al final sellado así, para que más o menos se vea lo que está adentro del circuito. La cámara no enfoca muy bien, pero bueno. Ahí está nuestro circuito, ya está armado. Ya tenemos nuestro indicador LED, tenemos nuestras salidas que le adapté ahí. Ustedes pueden adaptarle a nuestra conexión, nuestra clavija. Le he puesto el apagador de paso para que podamos estar controlando. Y entonces vamos a probarlo, vamos a conectar.
Aquí tengo yo ya mi clavija. Entonces vamos a conectarlo. Y si se fijan, ya prende nuestro indicador. ¿Sí? Ahí está prendido nuestro indicador. ¿Sí? Apagamos y prendemos con nuestro interruptor. ¿Vale? Entonces ya está ahí. Podemos medir el voltaje a la salida. Para nuestra salida lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar unos caimanes. ¿Sí? Como el de arriba dijimos que era el positivo, ahí le vamos a conectar el caimán negro. Y abajo el caimán rojo. ¿Sí? Ahí se ve nuestro indicador, ¿no? De que está prendido. Más lo vamos a poner así, para que ustedes puedan verlo. Y entonces vamos a medir con el multímetro qué salida nos está dando, para corroborar que al final sí nos esté dando todo lo que nos estuvo dando en los pasos intermedios, ¿no? Entonces vamos a conectar. Así que queremos medir voltaje de corriente directa. Y ahí está, 5.01 volts. ¿Sí? 5.01, 5.02. Apagamos. ¿Sí? Y ya quedó. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tienen que entregar ustedes. Hay que hacer ese gabinete. Hay que colocarlo para que puedan entregarlo como su proyecto final. Vale, vamos a apagar. Y ya tenemos entonces nuestra fuente completamente armada. Si tienen alguna duda sobre cómo tienen que conectar algo, qué tienen que hacer, pueden consultarme, pueden mandarme un mensaje y ya les voy ayudando, ¿no? Les decía aquí para las conexiones, pueden buscar diferentes tipos de conexiones. Yo les decía que reutilicé unas que tenía de una salida de audio. Entonces reutilicé esas, nada más las modifiqué. Tienen que ver bien cómo está la continuidad. Entonces, no les expliqué precisamente ese porque pues no todos van a tener las mismas, ¿no? Pero pueden comprar borneras o pueden comprar algunas conexiones que les ayuden a tener la salida. ¿Vale? Entonces, eso sería todo por esta práctica. Y ya saben, cualquier duda, mándenme un mensaje, consúltenme y ya les ayudamos con gusto.